Espero que se me escuche bien. Gracias, Adri, de corazón. Gracias, Helen. Gracias a todos los que están ahí. Estoy en un aeropuerto y con algunas demoras en el vuelo, así que he estado llegando corriendo para poder conectarme con ustedes, así que espero de corazón que tengamos una bonita conversación. Que pague todos los precios que significa correr para Te llegar cuento a... que detrás se ve un cartel que dice el salón no sé cuánto. Ah, sí, sí, es el único salón que hay, así que en este estoy, en el que encontré nomás. Bueno, eh, bueno, gracias Helen, porque por muchas situaciones. La primera es que hablar de poder para mí no es lo mismo que hablar de poder teniéndote al lado, porque cuando, primero les voy a contar algo, tengo 48 años, me llamo Marco, y conocí a Elena cuando tenía 21, así que han pasado algunos años, y lo primero que les puedo contar es que si yo pudiera decir que tenía alguna situación que revisar o trabajar en mi vida, nunca había pensado que tenía que ver con el poder, sobre todo con el poder personal. Yo no sé para ustedes, pero para mí la palabra poder eh, era una mala palabra. Era eso que quiere la gente corrupta o eso que quiere la gente que no le importa el otro. Entonces lo que quieren es poder para someter a alguien o algo al estilo. Por lo menos cuando yo era muy joven tenía una connotación muy negativa para mí el hablar de poder. Así que eh, tengo la, vamos a decir así, la fortuna y también toda la gratitud de abrir una conversación con ustedes sobre qué ha pasado todos estos años y cómo lo veo hoy, y compartir con ustedes cómo lo ven ustedes. Entonces, primero me gustaría, para empezar esta conversación, hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué sienten? No solo qué piensan, sino cuando ustedes hablan de poder, la palabra poder, ¿qué sentido tiene en ustedes? Cuando la dicen, cuando la nombran o cuando hablan de su propio poder. ¿Qué sentido tiene la palabra poder? Me gustaría escuchar a algunos antes de que empecemos formalmente con la conversación. Nancy dice, a mí me da fuerza, fuerza, energía positiva, dice Claudia. Bueno, algunos lo están poniendo en el chat. Quien quiera encender el micrófono también lo puede decir. Fortaleza, capacidad de influir, fuerza, empoderamiento. Qué bueno, parece que han cambiado algunas cosas estos últimos años. Muy bien, conexión, confianza, me abre posibilidades, confianza en mí, fuerza interna, expansión, responsabilidad, voluntad, capacidad de hacer. Sí, claro que sí, todo eso tiene que ver con el poder. ¿Alguien Sí. tiene una relación, vamos a decir, negativa con el poder? Que lo sienta al poder como algo que de alguna manera le cierra posibilidades a alguien. Mónica dice, antes lo sentía como someter. Muy bien. Y hay alguien que dice, a mí me da miedo. Ah, no la leía Caro, gracias. A mí me da miedo. Escalofrío, inmensidad. Bien, muy interesante. Muy interesante porque además les voy a contar otra cosa que para mí es muy importante en todos estos últimos 5 o 6 años, principalmente los últimos 5 o 6, en donde también de la mano de Elena, no solamente he estado revisando lo que podríamos empezar a investigar como poder personal, sino también estudiando de la mano de otro maestro que es Fernando Flores, a quien también tuve el privilegio de conocer gracias a Elena. Y creo que las conversaciones con Fernando han estado siempre poniendo el centro o el foco en el poder personal, sobre todo como la capacidad que uno tiene para poder impactar positivamente en otros. Y para mí fue muy revelador, primero porque también de alguna manera se ha confrontado con la manera tradicional en que yo he visto el poder o lo he entendido, y también porque me ha ayudado a mirar todas las clases de poder que hay. Claro, Yanitza dice, por ejemplo, el poder político que ha significado corrupción y abuso en nuestros países. Claro, hay muchas formas de poder. El poder político es uno de ellos, el poder económico es otro de ellos, el poder de la fuerza. Si ustedes miran cuando alguien ejerce fuerza sobre otra persona, por ejemplo, un ladrón que te apunta con un arma para quedarse con lo que es tuyo, está ejerciendo una forma de poder. No es el poder de la Los persuasión, ejércitos también, Marquito. los ejércitos, el poder El poder militar. de la fuerza es el poder de los ejércitos, el de la policía.
el de la policía, que esperamos que nos cuida, o por lo menos tenemos la expectativa de que así sea. A veces pasa que nos cuidan, y a veces no. Como todo en la cultura y en nuestras sociedades globalizadas, de alguna forma tiene dos puntas, ¿no? Entonces, me gustaría que hagamos esta conversación sobre poder personal, porque tengo la sospecha que todo aquel a quien que está orientado a generar alguna forma de servicio ante el mundo, a dedicarse a darle algo de valor a alguien o a crear valor en alguien, tiene que poder desarrollar su propio poder, no como algo adentro, sino, o no solo como algo adentro de uno, sino como una identidad afuera de uno, como algo que los demás distingan y registren en mí, sientan de mí. Entonces, quizás el poder personal lo tenemos entendido como algo que ciertas personas tienen. Por lo menos así también yo he estado acostumbrado a mirar. Hoy creo que el poder personal está en la calidad de las relaciones que yo tengo con otros. Que el poder surge de la relación con otros. Y esa capacidad de relación es la que va a provocar que uno tenga o no tenga luego la capacidad de acción, la capacidad de impacto, como varios de ustedes nombraban recién. Entonces, vamos a compartir pantalla. Me parece, Ellen, que si podés sería bonito, porque como Yo yo lo luego hago. voy a tener que cortar para que si no Acá lo termino de tengo. explicar el PowerPoint, lo hagamos contigo. Perfecto. Si no, tenemos que cambiar de máquina. Ok, perfecto. Bien, muy bien. Entonces, esta conversación es sobre conquistar. Y primero quiero que miren la palabra, porque no fuimos, vamos a decir así, no es una casualidad que hayamos puesto la palabra conquistar. Porque conquistar significa que es algo que uno no trae, sino que tiene que alcanzar o que tiene que poder. No es, el poder personal no es un derecho, es una conquista. Es una conquista como se conquista la libertad, como se conquista la autonomía, como se conquistan las habilidades fundamentales para vivir. Entonces, desde ahí queremos invitarlos a esta conversación. Muy bien. Vamos con la próxima, Helen. Estábamos justo en esta conversación, que es ¿qué pensamos sobre el poder? Y en este ¿qué pensamos sobre el poder? Las tradiciones nuestras nos traen de que el poder tiene que ver no solamente con la capacidad de acción, que es lo que podemos entender hoy y también podemos ver hoy sobre todo los que están en coaching. Todos ustedes, no sé cuántos de aquí estarán asociados al coaching, serán coaches o estarán estudiando coaching. Y van a ver que en el coaching investigamos el poder como una conquista fundamental para poder generar impacto y para poder dedicarse a servir a otros, incluyéndose uno en el servicio que hace. Pero también tengamos en cuenta algo. Esto que veníamos conversando recién de todas las formas de poder que tiene la cultura, incluido el poder de la fuerza, nos muestra de que la fuerza y el poder posiblemente, al menos en ciertos contextos, no son lo mismo. Sigamos, Helen. Entonces, dale, se te escapó exacto, ahí está. Entonces, en el sentido común occidental, si ustedes se fijan, hemos nosotros puesto el poder en la información. Hemos declarado que nos comunicamos a través de la información. Y nos hemos hecho ciegos a que los seres humanos lo que hacemos entre nosotros no es transmitirnos información, sino coordinar compromisos. Y esos compromisos los coordinamos en un espacio particular de eso que llamamos sociedad, que además tiene una historia y ocurre en una determinada época. Si ustedes miran cómo coordinamos compromisos hoy, es muy distinto a cómo lo hacíamos hace 20, 30 años atrás, porque para nosotros el Internet cambió la forma en que nosotros nos relacionamos y nos comprometemos. Pero en ese sentido común, la pretensión estuvo siempre basada en el control. Y yo creo que de todo lo que podría decir que me llevo y tengo de tantísimo valor de mis aprendizajes con esta maravillosa maestra que es Elena, me recuerdo haberte escuchado una vez, Helen, diciendo que el control es una reacción o respuesta que uno tiene cuando uno tiene miedo. Y yo me vi ahí.
el día que te escuché diciendo eso, digo, pero si yo vivo continuamente en un estado de ánimo de miedo, ¿cómo no voy a vivir en la pretensión de querer controlar? Y también hoy puedo reconocer que ese era un espacio social histórico del lugar, del sistema, porque también era de mi familia. Veía a mis hermanos, a mis padres en el mismo lugar, en el mismo estado de ánimo y en la misma pretensión. Y no puedo decir solamente que nosotros como familia, creo que también la cultura en general. En muchos aspectos la Argentina todavía hay muchísima gente que podríamos decir que tiene la pretensión de control en el centro de sus expectativas en la vida. Dentro de este sentido común, hemos dejado las emociones de lado, porque consideramos que las emociones en esa transmisión de información terminan perturbando la comunicación, haciendo ruido en la forma en que nos conectamos. Entonces, si ustedes combinan todo ese sentido común, lo que nos da es una manera muy empobrecida de mirar el poder. Y desde esa pretensión de control, entramos en la primera gran confusión. Te pido, Ellen, pasemos a la próxima imagen, porque quiero abrir una conversación con ustedes sobre esto. Otro gran maestro que también tuve la posibilidad de conocer gracias a Elena, que es Jim Selman, alguna vez en una clase hace muchos años atrás, mirándonos los ojos con esos ojazos que tiene, dijo una cosa muy impactante. Dijo, en determinados contextos la fuerza se convierte en la negación del poder. Porque si el poder está dentro de una relación, dentro del espacio de una relación, cada vez que uno toma una posición para defender una postura, lo que hace es limitar o eliminar ese espacio de la relación. Y si ustedes miran lo que ocurre cuando uno, por ejemplo, pelea por tener razón dentro de una relación, y no hablo solamente de una persona con otra, grupos enteros humanos. Miren lo que nos ocurre, por ejemplo, en la Argentina, hoy tenemos una gran discusión entre fuerzas políticas, sobre todo en año electoral, y tenemos metas, y tenemos posiciones tomadas, donde hasta las publicidades se hacen diciendo, si ganamos nosotros, entonces van a ver que van a ocurrir buenas cosas, porque el problema lo tenemos por quienes están en el poder hoy. Y son todas posiciones una en contra de la otra. Cuando la posición sirve para defender un lugar, la relación se cae, la relación se afecta o la relación se muere. En esa rigidez, yo los invito a que miren cuántas veces en la vida han confrontado el poder con la fuerza. Han entendido, y yo creo que esa es una confusión corporal, han entendido que el sentir fuerza en el cuerpo es una forma de poder. Y eso también apoyado en el poder de la fuerza que recién hablamos y compartía Elena, por ejemplo, que tienen las fuerzas policiales, que tienen las fuerzas militares, que tienen las fuerzas sociales que ejercen poder. Y ejercen poder a través de la fuerza. Pero queremos invitarlo a una reflexión en donde pongamos el foco del poder, no solo en la fuerza, no solo en la capacidad que tenemos para poder tomar una posición y defenderla. Y no digo con esto de que no sirva tomar una posición o que no sea de valor cuando uno defiende determinados valores. También toma ciertas posiciones. Una de las emociones que yo en estos últimos años he estado conversando y también explorando, y lo escuché alguna vez a Fernando Flores también decir, que hay una emoción que es fundamental, que también confundimos cuando confundimos el poder con la fuerza, que es la indignación. Porque la indignación uno siente o toma o confunde comúnmente el resentimiento con la indignación. Y no son la misma emoción. Si ustedes miran, la indignación tiene que ver con defender los derechos que uno tiene, o un pueblo tiene, o una sociedad, o una relación. En el resentimiento uno va a tomar una posición para atacarlo al otro, para someterlo, para ganarle, para ganar el espacio, para tomar todo el espacio. Pero en la indignación uno no hace eso, y sin embargo tiene que tomar una posición por su dignidad, una posición por sus valores. Entonces hay determinadas posiciones que pueden ser de valor para darnos y orientarnos a tener más poder. Y hay ciertas maneras de mirar
ese poder de la fuerza que van a limitar a la relación o van a hacer que la relación desaparezca. Y yo los quiero invitar, queremos invitarlos a que hagan una reflexión pequeña ahora sobre eso. ¿Cuántas veces en la vida han perdido la relación con otro por ejercer fuerza? ¿Cuántas veces han sentido que han perdido ustedes su propia dignidad? Y entonces ahora también queremos conectar el poder personal con una emoción fundamental, que es la dignidad. Y vamos a mirar un poquito más adelante cómo se conecta. Entonces, gracias Helen. Cuando defendemos rígidamente una posición, la fuerza se convierte en la negación de nuestro poder. Entonces, volvamos de nuevo al poder de la relación. Volvamos a la posibilidad de que la invitación que queremos hacerles hoy es que necesitamos desarrollar habilidades fundamentales que nos permitan crear posibilidades dentro de la relación con otros. Las posibilidades no existen como algo afuera de uno que uno tiene que alcanzar, sino como algo que se crea dentro del espacio de una relación, de la relación que uno tiene con un entorno, que uno tiene con una necesidad, que uno tiene con determinados grupos de personas, que uno tiene en la relación con el futuro también. Entonces vamos a tomar una frase de Fernando. Pásame la próxima lenta. Que dice: somos la posibilidad de inventarnos a nosotros mismos a través de conversaciones con otros. Pero también quiero pedirles que miremos que cuando no aprendemos a conversar o cuando no aprendemos a tener las habilidades necesarias para tener las conversaciones que tengamos que tener para llevar a la relación a donde nos merecemos llevarla, entonces ese espacio de relación y de transformación se cae. Y lo único que queda es gente conversando sola, metida en determinadas ideas, pensamientos, posturas, posiciones, estados de ánimo. Pero somos la posibilidad de inventarnos a nosotros mismos a través de conversaciones con otros, no a través de conversaciones con nosotros, sino dentro de espacios de relación con otros. Y ahí tenemos otra pregunta para ustedes. Si se miran hoy en todos los aspectos de la vida que ustedes tengan, ¿en dónde dirían que son hábiles para conversar, para crear una transformación que abra posibilidades para ustedes y para otros? Y aquí quiero también traerle a Elena, porque esta es una de sus frases dentro del programa de Beyond Coaching que compartimos, que tengo el privilegio de compartir también con estos dos maestros. Los seres humanos vivimos en campos o espacios de posibilidades y esos campos o espacios de posibilidades dependen de nuestra habilidad para conversar con otros y también de nuestra habilidad para poder entrar o anticipar conversaciones sobre el futuro. Porque para poder transformar un espacio o un espacio de posibilidad, uno tiene que poder mirar la historia y uno tiene que poder mirar el tiempo en el que vive. Tiene que incluir esa tradición o esas tradiciones que nos trajeron hasta aquí y poder combinarlas en la relación con los próximos escenarios de futuro que podamos tener. Y entonces las posibilidades no se crean de la nada, se crean en una relación maravillosa entre lo que falta, entre lo que es necesario, entre nuestra capacidad de servicio y de hacernos cargo de algo que es necesario. Y también entonces en nuestra capacidad para poder combinar la historia y lo que la historia trae como regalo. Porque todas las épocas traen un regalo. Miren que esto que estamos haciendo hoy, nosotros ahora, hace 20 o 30 años atrás no era posible. Encontrarnos distintas personas de distintos lugares del mundo en el mismo espacio y en este mismo espacio poder compartir, cada uno desde su casa o desde su oficina o desde su lugar, y abrir una conversación que pueda generar un impacto de valor para cada uno de nosotros. Esto también es posible por la época en la que vivimos, porque en esta época podemos tener conversaciones virtuales como parte de nuestro vivir cotidiano. Y este es un regalo de la historia, es un regalo de la época que nos toca vivir. Por eso no es cierto que la transformación y las posibilidades están solo
en ver qué voy a hacer hacia adelante, sino en cómo voy a combinar los regalos que la historia trae para mí en ese o en esos posibles nuevos escenarios a crear. Sigamos, Helen. Si lo miramos desde ahí, entonces tenemos que cuestionar otra de nuestras tradiciones. Y otra de nuestras tradiciones es que nosotros entendemos o tendemos, y se los digo también como psicólogo, gran parte de mi vida me he dedicado a investigar y a estudiar los fenómenos que dentro de la psicología definen al ser como algo fijo, o como algo casi fijo. Estaba escuchando ayer una entrevista a un médico de Harvard, especialista en neurociencias, y este hombre decía, hasta hace muy pocos años atrás, todavía hemos repetido una y otra vez que hasta los 7 años de vida se configura la personalidad que la persona va luego a repetir el resto de la vida. Y hay mucha gente que todavía lo ve así, lo ve al ser como algo fijo, que no se construye, sino que se arma en los primeros años y luego se repite. Y hoy sabemos que ni siquiera biológicamente somos así, que nuestro cerebro es plástico, que nuestras neuronas mutan, que se conectan unas con otras, que se encienden neuronas nuevas a través del aprendizaje, que en esa plasticidad el ser se modifica de la misma manera en la que se modifica nuestra biología en el aprendizaje, histórica y conversacionalmente. Entonces también nuestra biología depende de nuestra habilidad para conversar y para relacionarnos con los regalos de la historia. Si alguien tiene preguntas o quiere hacer algún comentario, yo no los estoy viendo, así que por favor lo ponen en el chat. Y Adri, corazón, si escuchas a alguien que dice algo, salga nomás, encienda el micrófono y dele voz a la pregunta, ¿ok? Claro que sí. Entonces, ¿en dónde podemos ubicar el poder? Y aquí quiero traerles otra frase que para mí ha sido de gran impacto en estos años de estudio y de reflexión dentro de Beyond Coaching. Fernando y Elena nos regalan esta frase: el capital más grande de lo humano es saber tener conversaciones y sobre todo saber hacerse preguntas. Y esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante porque yo digo, alguna vez otro maestro también nos dijo que los seres humanos vivimos con respuestas a preguntas que nunca nos hemos hecho. Y quiero que se imaginen que cuando uno vive teniendo una respuesta, asume una postura a través de la experiencia de otro que no es uno mismo. Y a través de asumir una postura con la experiencia de otro que no es uno mismo, lo único que uno hace es entregarse a una tradición. Marco, tienes una pregunta de Maxi. Dice, ¿qué sucede cuando el poder no incluye la historia y el regalo que nos otorga? Qué buena pregunta, Max. Muy buena pregunta. Sería bueno que nos hagamos todos esa pregunta. No creo que haya una sola respuesta para eso. Te voy a dar rápidamente la primera que me surge a mí, pero creo que hay muchas respuestas posibles. Creo que uno se pierde de lo que la historia de alguna manera ha creado como valor. Y eso también ocurre porque estamos muy acostumbrados. Y en los orígenes del coaching recuerdo haber escuchado muchas veces algo así como: en el coaching miramos el futuro y no miramos para atrás, solo miramos de aquí hacia adelante, como si fuéramos seres sin cuerpo o como si fuéramos seres sin historia. Creo que cuando uno no mira los errores de la historia, los va a repetir. Y cuando uno no mira los valores que las mismas historias han creado, los regalos que la historia nos han hecho, entonces uno no puede usar eso a favor. Con lo cual la historia siempre es un trampolín posible para el próximo salto. Sí, Ellen, te veo con carita de que tenés algo para decir. Por favor, venga. ¿Puedo? Sí, por Dios. Yo creo que la pregunta, sin darse cuenta, tiene una trampa. Porque lo que no podemos negar es que la mayor parte de lo que somos es producto de la historia. Del mundo en el que fuimos arrojados, de la manera de ver el mundo de nuestros padres, del país en que vivimos, de la época en que nacimos. Podremos querer negar la historia de lo que mi madre o mi padre me dejó,
Mm. Pero querer negarlo no quiere decir que lo olvide. Y no quiere decir que no forme parte de quien estoy siendo hoy y de mi manera de mirar el mundo. Justamente en esas preguntas en las que uno puede quedarse porque no tiene respuesta, es el único momento en el cual puede volver a elegir y decidir no ser leal a una historicidad, sino tomar un nuevo rumbo, probar o hacer una experiencia que puede influir en las generaciones venideras también, no solamente en el contexto en el cual hoy se vive. Pero lo que no podemos negar es que somos producto de la historicidad en la que hemos crecido. Es imposible. Sí, por eso me surge algo de lo que estás diciendo tan bonito, y es que todas las interpretaciones son una forma de ceguera, ¿no? Y entonces desde allí, cada vez que interpretamos algo, como por ejemplo, Maxi, la interpretación que está detrás de tu pregunta, que, insisto, es una muy buena pregunta, pero como toda pregunta, siempre esconde algún supuesto, o se sostiene en algún supuesto. Y a veces no solamente necesitamos hacer preguntas, sino hacernos preguntas sobre las preguntas que tenemos. Porque cada vez que hacemos una interpretación, como si la interpretación fuera el hecho, nos hacemos ciegos a algo. Y coincido completamente en que no sé si es posible estar fuera de la historia, porque no tendríamos desde dónde mirar, no tendríamos marcos de referencia, no tendríamos identidades. Las identidades también son en parte un regalo de la historia. Y desde ese regalo también podemos rediseñar y proyectar identidades nuevas hacia el futuro, ¿no? Gracias, Maxi, por la pregunta. Mira todo la excelente conversación que fuiste disparando, así que vengan más preguntas, las que quieran. Entonces, agreguemos algo que quizás se va a chocar en esta conversación, se va a dar de narices con nuestra pretensión cultural sobre el control. Y es, la mayoría de las veces cuando nosotros observamos la realidad, lo que observamos son nuestros puntos de vista sobre lo que llamamos realidad. Dejamos de mirar que lo que entendemos como realidad no habla de lo que pasa afuera nuestro, sino de nuestra manera particular de mirarla. Y entonces, si yo tomo ese regalo de la historia y también la tradición que nos trajo hasta acá, o las tradiciones, que no son solo tradiciones culturales, también son la forma particular en que se configuraron los hechos alrededor mío para que yo sea quien soy. Imagínense que si los padres nuestros no se hubieran encontrado, nosotros no estaríamos vivos. Ahora, ¿alguna vez ustedes se imaginan cómo fue que esos dos se encontraron? Porque es bastante probable que si uno se entera en serio de qué fue lo que ocurrió para que estos dos seres humanos se encuentren, uno se dé cuenta de que uno no es nada más en esta vida que una contingencia más. Que no hubiera faltado nada para que pase algo diferente a lo que pasó y que no se hubieran encontrado y simplemente por esa situación no hubiéramos existido. La realidad no es solamente aquello que uno declara como posible o como deseo, sino que también es una configuración entre contingencias, encuentros, inventos que se relacionan uno con otro. Es parte de nuestras contingencias, las características que tiene nuestra vida hoy, las características que la tecnología, que la ciencia y que la investigación están trayendo para nosotros. Y desde ahí las emergencias, los emergentes que empiezan a ocurrir. Por ejemplo, empecemos a mirar los cambios culturales que estamos viviendo hoy, no solo a través de la tecnología, sino también a través de la forma que se mueve el poder en el mundo. Miren los movimientos migratorios, la cantidad de desafíos políticos y económicos que los países tenemos a través de las migraciones, más todo lo que eso implica. Por ejemplo, implica una capacidad y una habilidad para mirar las diferencias y encontrar recursos en eso
que todavía creo que tenemos mucho para hacer. Y los que estén en el coaching, señores, arremánguense, se viene cada vez más trabajo en áreas muy específicas que tendríamos que poder desarrollar. Entonces, quizás tenemos que sacar el observador o nuestra manera de observar solo de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros sentimos o de lo que nosotros deseamos. Quizás tendríamos que desarrollar otra forma particular de escuchar que incluya la sensibilidad para distinguir qué contingencias y qué emergencias se combinaron para que la vida sea lo que es hoy. Y también cuáles son las posibles emergencias hacia el futuro. Escuchaba a él en el lunes, que ya te dije lo que me impactó esa conversación que tuviste con la gente de Beyond de este año, el lunes, en donde traías esa investigación de gente, como es el de la planta, que ahora han inventado o están inventando una planta que va a ser además generadora de luz. Por Dios, volví a contarme eso. Sí, hay un grupo trabajando en que las plantas, los árboles puedan dar luz. Y con eso desarmar la estructura de la contaminación eléctrica al mundo que se está haciendo hoy, ¿no? A través de las luces en las calles. Hay gente trabajando en que los árboles sean luminosos naturalmente. Wow. Ahora, ustedes se imaginan que ese mundo, que es totalmente posible que ocurra, aunque nosotros no lo veamos, hay otros que ya lo están viendo, va a generar una emergencia que puede provocar, o un emergente que puede provocar un cambio tremendamente significativo. De hecho, ya tenemos algunos emergentes así que están cambiando nuestra manera de mirar la realidad. Por ejemplo, piensen en los autos eléctricos. Hay ciudades que han declarado que para el 2020 más de la mitad de sus autos van a ser eléctricos. ¿Cómo cambia eso la configuración de nuestra economía global, teniendo una economía basada prácticamente en el petróleo? ¿Y qué cambios va a significar eso en la cultura? Entonces, ¿qué pasa cuando uno no solamente mira desde el me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es lo que quiero, no es lo que quiero? Y lo que empezamos a hacer es crear como una escucha en antena a contingencias, a emergentes y a nuevas posibilidades. ¿Qué lugar podríamos tener en el mundo nosotros? ¿A quiénes podríamos servir? ¿De qué nos podríamos hacer cargo? ¿Qué nuevos sentidos podríamos crear si fuéramos capaces de desarrollar esas habilidades? Entonces, emergencias y contingencias surgen a veces como preocupaciones. A veces surgen como nuevas maneras de distinguir o de mirar el mundo. Si ustedes escuchan el ejemplo que dio recién Elena está mostrándonos que eso que está haciendo alguien o en esa investigación con las plantas no tiene que ver con las plantas, tiene que ver con acabar con la polución y con los problemas que nuestra propia manera de mirar la electricidad y la luz está generando y ha generado también en el medio ambiente. Entonces, uno tiene que ponerse disruptivo, y esta es una palabra que los invito a que la tomen. Las disrupciones ocurren y ahora cada vez más seguido, porque también son las que marcan el ritmo a través del cual la cultura y el mundo se mueve y la velocidad de los cambios. Miren la disrupción que provocó la electricidad, la disrupción que provocó la invención del auto, ahora la invención del auto eléctrico, la invención del internet, los cambios en la medicina y en la ciencia. ¿Cuántas otras disrupciones más ya se están gestando y nosotros no tenemos ninguna conciencia sobre ellas? Esas disrupciones crean estos emergentes y estas nuevas contingencias de las cuales también vamos a ser parte. Porque entonces se combinan diferentes hechos. Y ahí viene también la pregunta de Maxi, o viene también la observación que hizo Maxi en su pregunta. En las contingencias
hay diferentes hechos que se combinan, porque para poder hablar de posibles árboles que den luz, primero tendríamos que tener electricidad y tenemos que tener árboles. Y tenemos que tener problemas con nuestra electricidad y con nuestras invenciones y con nuestra polución. Y a partir de ahí, esta cantidad de contingencias generan posibilidades nuevas. Entonces, los invito a que miren que ofrecer no es inventar de la nada. Muchas veces ofrecer es combinar lo que ya está creado en la tradición para generar valores nuevos, para generar encuentros nuevos que traigan nuevos mundos o que hagan nuevos mundos posibles. Entonces, desde allí voy a tomar otra frase de Fernando que creo, no sé cómo lo ves, Helen, pero que creo que es como el sello de fábrica de la nueva manera de mirar la ontología de Fernando, que es que los seres humanos somos coinventores de mundos, no de modelos. Y que esta capacidad de coinventar mundos implica la habilidad de navegar la incertidumbre en un mundo en cambio acelerado. Y ese cambio acelerado tiene directamente que ver con las emergencias y las contingencias, con lo cual el que distingue emergencias y contingencias puede tener una nueva relación con las posibilidades. Es interesante porque todo el tiempo escucho a alguien diciendo que quieren vivir o quieren crear posibilidades nuevas a través de distinguir o descubrir qué les gusta, qué saben hacer, qué les da sentido en la vida. Y es bien interesante porque creo que la tradición de nuestra mirada psicologista sobre la vida y sobre las personas nos lleva a mirar para adentro. Parece que nos fuéramos a encontrar con nosotros mismos cuando miramos para adentro. Y yo me pregunto, ¿dónde está nuestra identidad? ¿Adentro o afuera nuestro? ¿Cuánto de las contingencias y de las emergencias de nuestra propia historia nos ha terminado convirtiendo en quienes somos? ¿Cuánto de la relación que tenemos con esas contingencias y esas emergencias ha creado posibilidades nuevas para nosotros? Entonces, los invito a que hagamos un pie o hagamos una base en generar un cambio en este sentido común. Este es el trabajo que yo distingo, por lo menos de esta manera lo distingo. Helen, me dirás qué le falta, que le deben faltar muchas cosas, pero para mí lo que están haciendo estos dos maestros en Beyond Coaching es esto, es buscar cambiar un sentido, buscar cambiar el sentido común en el que hemos habitado, básicamente en estos puntos. Estos son los que yo distingo, después ustedes le pueden preguntar a Elena a ver qué otro más le podríamos agregar. Sí, si me dejas, te agrego algo. Por favor. Y es que la palabra contingencia o la palabra emergencia no la trae pegada como una etiqueta a lo que sucede. Es algo que aparece en tu manera de mirar. Porque como nosotros miramos desde lo que conocemos y sabemos, en general siempre vemos lo mismo. Por eso nos repetimos, ¿no? A veces nos pasa hasta en las parejas, parece que todos los hombres fueran iguales o todas las mujeres fueran iguales. No pensamos en dos cosas, por lo menos dos, ¿no? Una es en cómo influimos nosotros en que las cosas sean iguales, pero la segunda es cómo yo miro para verlo igual. Entonces, eso lleva a que la mediocridad, y sin ofender, todos los que nadamos en el medio, todos los que somos promedio, todos los que no podemos cambiar una interpretación que traiga la disrupción, ocurre fundamentalmente porque no nos hemos declarado poderosos. Porque no creemos que si pensamos algo, ese algo puede cambiar un mundo, no el mundo entero, un mundo. Entonces, contingencias y emergencias son el nombre que le pongo a algo que ocurre, que yo imagino que si lo tomo, que si lo sigo, que si lo maduro, que si sobre eso construyo, estoy creando una transformación. La diferencia entre cambio o innovación y disrupción es que si bien ambas están basadas en el pasado y en lo que ya existe,
en la innovación de lo que ya existe, se le genera un cambio sobre eso, pero la disrupción cambia la interpretación y lo que hace es eliminar lo anterior. Y una de las grandes preguntas que yo me hago es de qué vamos a trabajar los coaches en un mundo que disrumpe de manera casi constante, cuando nosotros no somos capaces de generar disrupciones y cuando nosotros ni las vemos venir. Y queremos que el coaching siga siendo el mismo que yo conocí hace 30 años, que Marco conoce hace 20 y pico, y que si tenemos ayuda de algún lugar, es posible que siga, pero si puedo afirmar en algún sitio, es que el coaching que hacemos hoy va a ser psicología barata en 5 años. Sí. Porque no estamos ayudando a esos que disrumpen, a esos que están creando y observando contingencias para traer algo nuevo al mundo. No somos capaces porque no tenemos ni las preguntas. Eso quería decir. Sí. Gracias, Helen. Muchas gracias. Voy a tomar eso en estas 3, creo que son pilares de esta conversación, que es aprender a distinguir las conversaciones, a diseñar estados de ánimo y desde ahí a crear posibilidades. Creo que esas son las 3 habilidades para que podamos entrar entonces a movernos en el mundo y en el cambio del mundo, no como gente que llega corriendo detrás a un mundo que ya cambió, sino como interventores de esas disrupciones. Y creo que esa es una habilidad que hay que desarrollar, que no estaba en el coaching al comienzo, que ni siquiera creo que la mayoría de la gente hoy todavía lo distinga, porque creo que no logramos cultivar esa co-creación, no nos distinguimos como parte de lo que se crea. Creo que lo que hacemos es subirnos al tren de lo que ya está inventado. Y a partir de ahí somos más repetidores que disruptores. Aquí hay una pregunta, no veo el nombre, dice Lenovo. ¿Cuáles son las tendencias para el futuro de la práctica de la profesión de coaching? Uy, Ellen, te voy a dejar a vos eso. Yo voy a hacer uso del poder para contestar esa pregunta, ¿puedo? Sí, por favor. Y entonces yo voy a declarar contingentes y voy a declarar emergentes. Yo creo que uno de los grandes aportes al coaching fue traer una conversación de base ontológica cuando empezamos a distinguir los dominios del lenguaje, ¿no? El lenguaje descriptivo, el de crear acción y el declarativo, o el que crea mundos. Me pregunto si hoy solamente nos alcanza con eso. Y creo que por eso estamos haciendo lo que hacemos para crear tendencia. Porque, bueno, en mi contacto con empresas, que es mi trabajo cotidiano y lo que hacemos con Adriana diariamente, y solamente con empresas grandes, nosotros no trabajamos con pymes. Si hay algo que a mí me preocupa, es que los sistemas de decisión han diluido el poder de decidir. Y entonces todos los cambios son lo suficientemente lentos como para que no pueda cualquiera generar una idea nueva, traer algo diferente, cambiar un mundo. Es increíble, pero cuando ustedes se ponen a mirar los hechos de lo que está ocurriendo hoy, los que están creando el mundo que nosotros vamos a habitar son muchachos jóvenes en startups, en pequeñas compañías que casi no tienen dinero, muchas de ellas financiadas por otras compañías a las que ni siquiera les importa perder.
porque con que solo una de esas ideas salga bien, ganaron por todas las otras que han perdido. Claro. En consecuencia, yo creo que los coaches tenemos que reaprender una relación con el futuro. Y que si no lo podemos mirar para nosotros, si no podemos aprender a caminar las incertidumbres, si no podemos darnos los permisos para equivocarnos 100 veces hasta encontrar un camino nuevo que nos guste, que nos haga bien y que haga una diferencia en el mundo. Si no podemos diseñarnos en relación con aquellos a los que nosotros apoyamos, para los cuales trabajamos. Y entender la problemática en la que están las empresas, que es casi shakespeariana. Ser o no ser más. Yo creo que los coaches tenemos que entrar en un proceso de relación diferente con el futuro y de desarrollar las sensibilidades que nos permitan relacionarnos con la disrupción, con el cambio, con hacia dónde se puede ir y agregar eso en las conversaciones, las preguntas y los mundos que asistimos y que co-creamos con nuestros clientes. Sí, sí, y ¿sabes qué, Helen? Me parece que para eso tenemos que cambiar una idea fundamental, que es la idea sobre la idea. Creo que todavía los coaches están buscando hacer preguntas geniales, tener buenas ideas sobre en dónde van a aplicar lo que aprendieron. Creo que todavía estamos más metidos en que la posibilidad es una idea. Y en realidad eso no funciona así. No son solo ideas, no son ideas que surgen de gente genial que tiene ideas geniales. Las posibilidades son aperturas a mundos posibles y escenarios posibles para los cuales yo primero tengo que estar conectado. Tengo que estar disponible a mirar como una sensibilidad que desarrollo. Entonces, lo vamos a redondear de esta manera. Poneme la próxima, Helen, por favor. Las posibilidades no son simplemente ideas, sino que son aperturas que pueden ser transformadas en nuevas ofertas. Y ahí yo creo que hay un cambio fundamental en el coaching. Para la pregunta, por lo menos la que había escuchado recién. Creo que nosotros partimos de un coaching basado en la capacidad para hacer juicios y distinguir juicios de interpretaciones. Y creo que hemos hecho un montón de trabajo en ese camino y mucha de la gente que está en el coaching todavía lo único que hace es eso, o casi lo único que hacen es eso. Tienen la identidad desarrollada a través de la calidad de los juicios y de la capacidad para separar juicios de interpretación. Yo creo que el próximo coaching es el coaching de las ofertas que permitan generar la habilidad para hacerse cargo de otros mundos, que se hagan cargo de crear otras posibilidades, que puedan tomar los contextos históricos, que puedan tomar nuestras habilidades para conversar y que puedan articular conversaciones nuevas. Creo que ahí viene la co-creación. Creo que tenemos que aprender a cultivar la co-creación. Y uno no puede co-crear si lo que está mirando es la manera en la que uno mira el mundo, la manera en que lo evalúa o la manera en que lo declara. Creo que la próxima habilidad es la habilidad de crear ofertas y desde las ofertas propuestas que se hagan cargo de algo, que se hagan cargo de alguna falta o de alguna nueva posibilidad. Creo que la próxima identidad que nos toca crear es la identidad del ofertante, porque creo que el poder hoy está en las ofertas, más que en la calidad de los juicios. Entonces,
El mundo humano se reinventa en coinvención con los demás. Somos seres coinventores de mundos, no de modelos. Se los traigo a Fernando como para completar esta conversación que tenemos hasta acá. Hay una frase hermosa de Fernando que dice: todo escuchar existe en la imaginación poética, histórica que vive en el otro. Y esta es una frase bien impactante, que si ustedes se detienen 2 segundos, van a ver que tiene esta cierta poesía, porque lo que trae es la palabra imaginación, pero la imaginación conectada con la historia. Entonces no podemos seguir creyendo en la innovación como si innovar fuera traer una idea de la nada. Tenemos que mirar la magia de co-inventar en relación con la historia nuevas posibilidades a través de nuevos escenarios. Siempre mirando la historia como un regalo, mirando la historicidad como la forma en que la historia nos afecta. Muy bien. Sigamos un poquito más. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se entra en ese escuchar, en esa imaginación poética de la historia? Creo que para eso tenemos que lograr hacer algo que no sabemos hacer, o por lo menos la mayoría de la gente no sabe, que es orquestar estados de ánimo colectivos. Creo que al que le ha ido muy bien con lo que aprendió hasta acá, más o menos es capaz de diseñar estados de ánimo propios que tengan cierto valor o que tengan apertura a ciertas posibilidades. Marco, te piden que repitas la frase de Fernando Flores, por favor. Claro, cómo no. A ver si es: todo escuchar existe en la imaginación poética, histórica que vive en el otro. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, parte fundamental de nuestro poder va a estar en orquestar estados de ánimo colectivos. No solamente en hacernos... Y la palabra orquestar es una bonita palabra, porque es como el director de la orquesta, ¿no? Que toma un montón de gente con instrumentos diferentes para hacer que todos a su manera atraviesen la misma nota juntos. Y eso tiene que ver con crear un estado de ánimo colectivo. Entonces creo que esas disrupciones que nos regalaba Elena recién tienen que ver con que la gente pueda colectivamente ver posibilidades. Y entonces el que pueda crear una oferta, el que pueda generar una propuesta, que se haga cargo de una necesidad colectiva y genere un estado de ánimo colectivo de posibilidad, ese va a tener poder. Porque se pone un mundo en movimiento. Pone un mundo en movimiento que no solamente se refiere a la manera en la que él ve, sino también pone un mundo en movimiento acerca de lo que podemos co-crear como posible hacia el futuro. ¿Puedo agregarte algo, Marco? Lo que quieras, por favor. Tú sabes que los estados de ánimo además son contagiosos. Que difícilmente los podemos elegir, en general nos toman. Y hay algo interesante, y es que hoy estamos viviendo la época de la posverdad, en donde no importa la noticia, no importa si es verdad o no lo que yo digo. La única función de decir lo que digo es crear un estado de ánimo. Y entonces te vas a fijar que inclusive colectivamente se generan estados de ánimo de resentimiento, de rabia, de desesperación, que llevan a que colectivamente la gente tome decisiones desde el resentimiento, la rabia y la desesperación. Y hay otros estados de ánimo que podemos crear, donde aparece la posibilidad de la confianza y el trabajar juntos, porque no existe poder estando solo. Para que yo me pueda declarar poderoso, tengo que poder estar con otros, como dijiste, porque el poder ocurre en las conversaciones, ocurre en las relaciones. Es el único lugar en donde puedo crear y hacer. Es con otros, nadie lo hace solo. Y si nosotros aprendemos a escuchar los estados de ánimo colectivos en los que vivimos,
podemos empezar a intuir nuestro futuro. Y podemos empezar a decir, ¿quién soy yo frente a esto? Y empezar a diseñar, tal vez, conversaciones disruptivas que lleven a cambiar los estados de ánimo, que son los que pueden hacer que se elija algún futuro diferente al dado por la resignación, la rabia, el odio, la desesperación. Sí. Dice Aida que lo que están comentando le trae lo de la era de los fake news. Sí, estoy de acuerdo, pero también creo que nosotros necesitamos aprender a mirar estos emergentes también en la relación con la verdad, la posverdad, la fake news, como partes fundamentales de la co-creación del mundo o de la realidad como hoy la entendemos. Creo que es muy importante que podamos de alguna forma salir de los juicios morales, de que lo que hacemos está mal o no debería ser de esta manera. Creo que son movimientos colectivos de co-creación que también tienen sentidos. Entonces, a ver, creo que la base está... Poneme la próxima imagen, Elenita. Y eso también creo que tiene que ver con todo esto que a veces nos asusta tanto sobre cómo miramos hoy las noticias. Creo que ponemos mundos en movimiento a través de las ofertas, de los pedidos, de las declaraciones y entonces de las relaciones que vamos tejiendo a través de la forma en que nos comprometemos. Porque cada vez que hacemos un pedido, una oferta, una declaración, estamos asumiendo un compromiso de co-creación con otro. Y en ese compromiso de co-creación con otro, se está jugando la nueva realidad o el nuevo escenario que luego vivimos como realidad. Entonces, ninguno somos tan inocentes para vivir en mundos que otros crean y que nosotros tibiamente vivimos casi como víctimas de una situación colectiva. Todos somos parte de la co-creación, haciendo algo o dejando que otros hagan. Y creo que en ese aspecto también necesitamos asumir una responsabilidad en relación al poder. Estamos ya sobre la hora, Marco y Elena. Bueno. Si quieren ir cerrando, y lo mismo les aviso a todos para si tenían algún comentario que lo vayan dando. Gracias. Gracias, Adri. A mí me gustaría cerrar con esta frase. Poneme la frase anterior, Elena. Cerremos con esta frase, que además nos toca de lleno. Porque venimos hablando de poder y a mí me gustaría cerrar con Fernando y con la definición que él trae sobre cómo podemos mirar el poder. Yo los invito a mirar el poder como la capacidad de movilizar recursos e impactar en otros a través de ser embajador de posibilidades. Esta es una palabra que él usa mucho, sobre todo en contextos de venta. Fernando dice que un vendedor lo que hace es ser embajador de las nuevas posibilidades de sus clientes. No vende productos, crea contextos para nuevas posibilidades. Y en ese aspecto creo que estamos todos llamados a ejercer ese poder. El poder de ser embajadores de nuevas posibilidades para otros. Y eso implica el desarrollo de la dignidad como emoción de base, la propia y la del otro. El derecho a cada uno a ser quien es, a ser diferentes y al mismo tiempo a poder ser una posibilidad creativa dentro de la relación. Así que, gracias a todos. Vamos a dejar aquí la presentación. Tenemos como para hacer 2 presentaciones más con esta conversación, pero a mí me gustaría hacer una pregunta para cerrar, que es, ¿qué ha provocado esta conversación o qué les está provocando en el sentido? No tanto en la información, no estamos tan interesados en qué nueva o no nueva información tienen, o se acuerdan o no con la información, sino qué provoca o qué ha provocado en el sentido hasta aquí.
esta conversación que hemos tenido con ustedes. Si quieren encender el micrófono y podemos crear una conversación sobre eso para ir cerrando, o si quieren escribirlo en el chat, como ustedes quieran. Pero la pregunta es, ¿qué ha provocado esta conversación en el sentido, más allá de la información? ¿Quieres leer algo? Mientras ellos contestan, Sí. ¿me permites reconocerte en algo? Y pedirles a todos si pueden reconocer una nueva manera de conversar en la manera en la cual escucharon conversar a Marco. Si nosotros no evolucionamos, si esta ontología de la cual provenimos no evoluciona, no vamos a poder dar respuestas a lo que va a venir. La ontología no evoluciona en un libro. Evoluciona en la experiencia de aquel que empieza a mirar desde un nuevo lugar. Y en consecuencia adquiere una nueva manera de conversar. Trae palabras nuevas al juego. Y trae nuevas interpretaciones. La pregunta que yo me hago es, ¿y no será este el momento de empezar a recrear lo que entendemos por coaching? Gracias, Marco. Gracias, Helen. Para mí una alegría enorme que hayamos co-creado esta conversación juntos. Gracias a todos ustedes, gracias Adri. Gracias. Muchas gracias, muchísimas por estar ahí gracias. siempre para nosotros. Gracias a Marco, gracias a Elena, gracias a Loli también. Están dejando aquí todos los comentarios, se los mandaremos a Marco y a Elena, pero bueno, se queda toda la gente muy impactada, muy tocada con la conversación que nos invitaron a hacer el día de hoy. Les agradecen muchísimo, gracias. Se quedan en la búsqueda de nuevas preguntas, mucha reflexión para continuar, muy profundo, etcétera. O sea que, como siempre, nos sorprenden y les agradecemos muchísimo el haber tenido la suerte de compartir con ustedes dos esta penúltima conferencia de Acto. Tienen en el chat la dirección de Acto, me preguntan cómo pueden acceder a la conferencia. Todas las conferencias de Marco, de Elena, mía, todas las que hemos tenido de Acto en español en estos 4 años están disponibles gratuitas en la página de Acto para que ustedes puedan entrar y escucharlas. Y al respecto de los CCUs, solamente la persona que se inscribe directamente en la página de Acto y entra con la misma dirección a la conferencia, queda grabado su dirección y Acto te manda el CCU por cada conferencia. Si ustedes no se inscribieron directamente, escriban su nombre completo, la dirección de su correo y nosotros se lo pasamos a Acto, que es quien entrega los CCU. Y esos CCU se entregan para las personas que estuvieron en la conversación completa. Entonces, si hace falta, por favor, escríbanlo. También preguntan al respecto de Beyond Coaching y de los programas y demás. Si están interesados en algo, escriban directamente a Loli y Loli los contacta con lo que necesiten al respecto de estos programas. Les agradecemos muchísimo a todos por su tiempo. Tuvimos 70 personas en esta conversación. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Marco. Gracias, Elena. Gracias a todos. Gracias, Adri. Gracias, Helen. Gracias a todos. Gracias. Los queremos. Gracias. Gracias.